Milán, otoño de 1994. La casa Gucci está en quiebra técnica, no en dificultades, no en un momento difícil, en quiebra. La marca estaba seriamente en problemas, financieramente debilitada, sin dirección creativa y prácticamente descartada por el mundo de la moda como una reliquia del exceso de los años 70. El nombre Gucci, que en los años 50 y 60 era sinónimo del lujo italiano más refinado, se ha convertido en sinónimo de algo diferente, de logos baratos en mercados callejeros, de turistas comprando bolsos falsos en Florencia, de una marca que no sabe lo que es. Y en ese momento, en ese preciso momento, en que la industria ha declarado a Gucci clínicamente muerta, un americano de 33 años que habla 0 palabras de italiano se convierte en director creativo. Ford llegó a Italia sin hablar italiano, sin conocer a casi nadie, y llevando nada más que su talento y su convicción absoluta de que Gucci podía volver a ser extraordinaria. Le llevó 4 años demostrarlo, 4 años. Y luego, los ingresos de Gucci crecieron de $230 millones en 1994 a más de 3.000 millones en 2004. El precio de las acciones aumentó un 1.200% tras la salida a bolsa de la empresa en 1995, de 230 millones a 3.000 millones en 10 años. El rescate más espectacular en la historia de la moda de lujo. Y la pregunta que nadie responde suficientemente es, ¿cómo? ¿Cómo alguien convierte una marca muerta en una de las más valiosas del mundo? ¿Cuál es el secreto específico de Tom Ford que ningún otro diseñador ha podido replicar? Esa es la historia que vamos a contar hoy, no la versión oficial, la real. Para entender lo que Tom Ford hizo en Gucci, primero hay que entender lo que encontró. Y lo que encontró era el resultado de décadas de errores. La casa Gucci fue fundada en 1921 por Guccio Gucci en Florencia. Maletas, bolsos de cuero, artículos ecuestres. La calidad artesanal italiana en su forma más pura. En los años 50, la familia real europea y el Star System de Hollywood descubren Gucci. Grace Kelly, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy. El bolso Jackie, el bolso de asa pequeña, con cierre de pistón, lleva el nombre de la primera dama americana. Gucci es la definición misma del lujo reservado para los elegidos, pero en los años 70 y 80, algo empieza a deteriorarse. La familia Gucci, los hijos y nietos del fundador, está en guerra entre sí. Disputas sucesorias, demandas judiciales, escándalos públicos, y mientras la familia pelea, la marca pierde el control sobre quién puede usar su nombre. Las licencias se venden sin criterio. El logo GG aparece en llaveros de aeropuerto, en bolsos de plástico, en cinturones de imitación. Gucci se convierte en el símbolo de algo completamente opuesto a lo que fue. No del lujo exclusivo, del kitsch masificado. Cuando Tom Ford llega en 1990 primero como diseñador de mujer, luego ascendiendo hasta director creativo en 1994, lo que encuentra es una marca que ha perdido algo más difícil de recuperar que el dinero. Ha perdido el deseo. Ya nadie desea Gucci. Ya nadie sueña con tener Gucci. Ya nadie asocia el nombre con algo que quiere ser o tener. Y Ford entiende algo que la dirección de la empresa, los ejecutivos, los consultores, los expertos en relanzamiento de marcas, no entiende. Que el problema de Gucci no es de estrategia, es de deseo. Para recuperar Gucci, no se necesita un plan de negocio. Se necesita entender qué hace que las personas deseen algo. Y Tom Ford entiende eso mejor que nadie en el mundo de la moda de su época. Aquí está la pregunta que define todo el trabajo de Tom Ford. ¿Qué es el lujo? La respuesta convencional. La respuesta que la industria del lujo lleva décadas repitiendo es esta. El lujo es escasez. El lujo es artesanía. El lujo es historia. El lujo es lo que pocos pueden tener. Tom Ford tiene una respuesta diferente. Y la formula con una claridad que ningún otro diseñador de su época se atreve a formular. La moda tiene que ver con crear deseo, no con artesanía, no con historia, no con escasez, con deseo. El genio de Ford estaba en entender que el lujo no se trataba de la restricción, sino del deseo, y que el deseo
correctamente canalizado, era la fuerza más poderosa en la moda. Esa distinción entre el lujo como exclusividad y lujo como deseo es la que produce la transformación más dramática en la historia reciente de la moda. Porque si el lujo es deseo, entonces el trabajo del diseñador no es preservar una herencia. Es crear algo que la gente quiera con una intensidad que no puede razonar ni explicar. Algo que la haga sentir que sin esa prenda, sin ese bolso, sin ese perfume, hay algo que le falta. ¿Y qué es lo más poderoso del deseo humano? La sexualidad. No el sexo explícito. La sexualidad, la insinuación, la promesa, la sugerencia de algo que podría ocurrir si llevas esta camisa de satén con los 2 primeros botones desabrochados. Esa es la filosofía de Tom Ford, no como declaración de intenciones, como estrategia de negocio. Ford vendía sexo, pero lo vendía con gusto, precisión y una calidad cinematográfica que elevaba la provocación hacia algo más cercano al arte. Arte, no provocación barata. Arte. La diferencia entre los dos, la diferencia entre un anuncio que es obsceno y uno que es arte, es exactamente lo que Tom Ford sabe hacer, y que muy pocos diseñadores en la historia de la moda han sabido hacer. Otoño-invierno 1995. El primer desfile de Tom Ford como director creativo completo de Gucci. Lo que sale a la pasarela de Milán ese día es algo que la moda italiana no ha visto antes. Los modelos salieron con trajes de terciopelo azul de tiro bajo, camisas de seda desabrochadas y pantalones de satén blanco que hicieron que la prensa milanesa se sintiera simultáneamente incómoda e incapaz de apartar la vista. Terciopelo, satén, colores que en 1995 no existen en la pasarela italiana seria. Rojo sirena, rosa eléctrico, chocolate, dorado. Una escritora de Harper's Bazaar criticó la colección diciendo: la sexualidad sin esfuerzo de todo tenía un factor de escalofrío que simplemente dejó helada a la audiencia en sus asientos. Helada, no aburrida, no confundida, helada, en el sentido de que algo tan intenso ha ocurrido frente a ellos que no pueden procesar la reacción inmediatamente. Eso es lo que Ford busca, no aprobación, impacto físico, la sensación de haber visto algo que no puedes dejar de ver. 3 meses después del desfile, las ventas de Gucci aumentan un 90%. 90. En 3 meses. El año siguiente Madonna aparece en los MTV Music Video Awards, con una blusa de Ford y unos pantalones de tiro bajo. Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Julianne Moore, las mujeres más fotografiadas del mundo llevando Gucci. No porque Gucci les pague para eso, porque Gucci de repente es lo que todas quieren llevar, porque Gucci de repente genera deseo, y el deseo, ese deseo, que Ford identificó como la única fuerza que importa en el lujo, se convierte en dinero. Los ingresos de Gucci crecieron de $230 millones en 1994 a más de 1.000 millones en 1999. De 230 millones a 1.000 millones. En 5 años, 4 veces más. Por terciopelo azul y satén rojo. Por camisas con 2 botones desabrochados. Por entender que las mujeres de los años 90 no quieren parecer discretas, quieren parecer deseadas, y que son ellas las que deciden serlo. Aquí está la versión oficial de Tom Ford, el hombre que salvó a Gucci, el diseñador del velvet y el satén de los 90, el creador de una estética sexual que definió una década. Todo eso es verdad. Pero aquí está lo que nadie cuenta con suficiente claridad. El secreto central de Tom Ford no es el sexo, es el control total. Ford innovó revolucionariamente el rol del director creativo, no solo design director, que es una posición completamente diferente dentro de una casa de moda. Antes de Tom Ford, el director creativo de una casa de moda diseñaba ropa. Después de Tom Ford, el director creativo diseña todo: la ropa, las tiendas, la publicidad, el packaging, la música en las tiendas, la iluminación en los escaparates, el ángulo exacto con que las bolsas se colocan en las estanterías. Ford rediseñó todo: las tiendas madera oscura, iluminación ámbar, la sensación de entrar en un bar de whisky muy caro, la publicidad fotografiada por Mario Testino,
impregnada de sexualidad controlada, y la línea de productos simplificada de miles de SKUs a una selección curada que reforzaba en lugar de diluir la marca. Madera oscura. Iluminación ámbar. La sensación de un bar de whisky muy caro. Eso no es un briefing de interiorismo. Es la descripción de un estado emocional específico que Ford quiere producir en la persona que entra a una tienda Gucci. Que se sienta sofisticada antes de comprar nada. Que el acto de entrar a la tienda ya sea una experiencia de lujo. Esa comprensión total de que el lujo no es una prenda, sino una experiencia completa, una atmósfera, una promesa que empieza en la fachada de la tienda y termina en el papel de seda del interior de la bolsa. Es la innovación de gestión más importante que la moda del siglo XX ha producido, no una colección. Una manera de entender qué se vende cuando se vende lujo. Y lo que se vende nunca es una prenda, es una versión de ti mismo que quieres ser. El traje de terciopelo azul de Gucci no es tela, es la promesa de que si te lo pones, serás la persona que el traje sugiere. Elegante, segura, deseada y un poco peligrosa. Esa promesa articulada en cada elemento de la experiencia Gucci, desde la iluminación de la tienda hasta el corte de la camisa, es el verdadero producto que Tom Ford diseñó. En 2004, Tom Ford deja Gucci, no de manera voluntaria en el sentido de que lo haya planeado. Ford y el presidente de Gucci, Domenico De Sole, dejaron la empresa después de no llegar a un acuerdo sobre la renovación de sus contratos. El grupo PPR Pinault Printemps Redut, y cuando un diseñador que ha construido un imperio de 3.000 millones sobre la filosofía del control total se enfrenta a la posibilidad de controlar menos, no hay acuerdo posible. La salida de Ford y De Sole sacude la industria, no porque nadie esperara que terminara, sino porque nadie esperaba que terminara así, sin show de despedida, sin última colección, sin el tipo de cierre teatral que la magnitud de lo construido parecía merecer, solo la noticia, y el silencio, y el mundo de la moda, mirando lo que Gucci sería sin Tom Ford. La respuesta que llega en las temporadas siguientes confirma lo que nadie quería admitir, que lo que Ford había construido no era transferible, que el deseo que había creado no venía de la marca, venía de él, de su manera de ver, de su entendimiento de lo que hace que una persona quiera algo con tanta intensidad que no puede explicar por qué. Sin Ford, Gucci es de nuevo una casa en búsqueda de dirección. Con Ford, Gucci era un estado emocional. La diferencia entre los dos es la medida exacta de su genio. Hay 3 momentos en la obra de Tom Ford que son más que colecciones. Son argumentos sobre lo que puede hacer la moda cuando alguien la entiende completamente. El primero, la colección Otoño-Invierno, 1995 de Gucci. La colección presentó piezas características como pantalones de terciopelo de tiro bajo y camisas de satén desabrochadas hasta el ombligo, irradiando un nuevo tipo de glamour que se sentía a la vez accesible y aspiracional. El detalle técnico que nadie menciona: los pantalones de tiro bajo de Ford no son simplemente pantalones cortos de cintura, tienen una ingeniería específica. La cintura se corta en el punto exacto donde la cadera empieza a curvarse, no arriba de la cadera, no en la cintura natural, en ese milímetro preciso donde el cuerpo empieza a decir algo diferente. Ese corte, que parece casual, que parece como si simplemente cayera así, requiere media docena de pruebas por prenda para encontrarse. La provocación de Tom Ford no es accidental. Es ingeniería al servicio de una idea específica, que el cuerpo puede decir cosas con ropa, y que esas cosas importan. El segundo, la campaña Otoño-Invierno, 1996 de Gucci. La campaña AW96 de Gucci fue un punto de inflexión tanto para la marca como para la creación de imágenes de moda. Definió la revolución sexual de Ford. Fotografiada por Mario Testino, con dirección artística de Karine Reutefeldt, entonces directora de Vogue Francia, las imágenes no muestran ropa que se puede comprar. Muestran una manera de existir, modelos en estados de semidesnudez que sugieren algo que está a punto de ocurrir o que acaba de ocurrir. Una sexualidad que no es vulgar porque no es explícita, que es poderosa porque es sugerida, y que produce exactamente el efecto que Ford busca. No que el espectador piense, qué bonita esa camisa,
que piense, quiero ser la persona que lleva esa camisa. O, quiero estar con la persona que lleva esa camisa. Esa confusión entre el deseo del objeto y el deseo de ser el objeto es el corazón de todo lo que Tom Ford hace en esa década. El tercero, la colección final de Yves Saint Laurent, primavera-verano 2004. Cuando el grupo Gucci adquiere Yves Saint Laurent en 1999, Ford se convierte también en director creativo de la casa francesa y durante 5 años hace con YSL algo diferente de lo que hizo con Gucci. No lo resucita desde la muerte, lo traduce al presente. Su ojo provocador, unido a un estilo lujoso y simple, sigue presente en la marca Yves Saint Laurent décadas después de su partida. Es un testimonio de su influencia incomparable. Su última colección para YSL en 2004, la colección con la que se despide de ambas casas simultáneamente, es lo que la industria llama en privado la carta de amor final. Oscura, precisa, absolutamente segura de sí misma. La colección de alguien que sabe que es la última y que no necesita disculparse por nada de lo que ha hecho. 3 consecuencias del trabajo de Tom Ford que la industria raramente nombra como tales. El concepto de director creativo total. Antes de Ford, las casas de moda tenían diseñadores. Después de Ford, las casas de moda tienen directores creativos que controlan cada punto de contacto entre la marca y el consumidor. Cada gran casa de moda del mundo opera hoy bajo el modelo que Ford estableció en Gucci entre 1994 y 2004. Nicolas Ghesquière en Louis Vuitton, Alessandro Michele y luego Sabato de Sarno en Gucci, Demna Gvasalia en Balenciaga. Todos ellos en su control total sobre la experiencia de marca, no solo sobre la colección, son herederos directos del modelo que Ford inventó, la rehabilitación de la sexualidad en el lujo. En los años 80, el lujo es austeridad. Giorgio Armani, la elegancia como ausencia de exceso, la sofisticación como renuncia a lo que llama demasiado la atención. Ford invierte eso, no como reacción, como filosofía diferente. El lujo no tiene que ser discreto, puede ser explícito, puede decir exactamente lo que quiere decir, con cada centímetro de terciopelo y cada botón desabrochado. El crítico de moda Suzy Menkes lo resumió en una entrevista. Tom Ford convirtió a Gucci en este olla sexual, extraordinaria, una especie de anti-Armani. Anti-Armani, la definición más precisa del proyecto de Tom Ford en 4 palabras. La fusión definitiva entre moda y cine. Ford ha recibido reconocimiento de la crítica por dirigir largometrajes. Su debut en 2009, A Single Man, fue nominado al Oscar y al Globo de Oro, y su película de 2016, Nocturnal Animals, ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. 2 películas, 2 nominaciones al Oscar, un premio del jurado en Venecia. El primer diseñador de moda en la historia en tener una carrera cinematográfica reconocida por la industria del cine en sus propios términos. No como diseñador que hace un cameo, como director. Hay 3 cosas sobre Tom Ford que casi ningún artículo menciona suficientemente. La primera, Ford rediseñó la línea de productos de Gucci, la simplificó de miles de SKUs a una selección curada que reforzaba en lugar de diluir la marca. Miles de SKUs. Cuando Ford llega a Gucci, la marca tiene miles de referencias de producto, desde llaveros de €1 en tiendas duty free hasta bolsos de 4 cifras, la misma marca, en todos los puntos del mercado, sin coherencia, sin identidad, sin deseo posible porque no hay exclusividad posible cuando algo está en todas partes. La primera decisión de Ford, antes de diseñar una sola prenda, es eliminar, reducir el catálogo a una fracción de lo que era. Concentrar la marca en los objetos que pueden generar el tipo de deseo que busca. Esa decisión de gestión de producto, no de diseño, es tan importante como cualquier colección que presentó, porque el deseo requiere escasez, y la escasez requiere editar, y editar requiere el tipo de convicción que le dice al sistema, esto se queda, esto no, sin negociación, sin compromiso. La segunda, la campaña de Gucci de 2003, en la que una modelo femenina lleva el logo GG afeitado en su vello púbico, fue prohibida en varios países. Su campaña Public Enemy de Gucci 2003
fue prohibida por su contenido altamente sexualizado, con una modelo femenina con el logo de Gucci afeitado en su vello púbico. La campaña fue prohibida y se convirtió en la más vista y discutida de ese año, sin comprar un solo espacio publicitario adicional. La controversia fue el medio. La prohibición fue la distribución. Ford entendió antes que nadie que en la era de la comunicación global, la mejor manera de que todo el mundo hable de un anuncio es que alguien lo prohíba. La tercera. Cuando ISL mismo, el diseñador, el hombre, vio lo que Ford estaba haciendo con su casa, dijo: «En 13 minutos has destruido lo que yo he tardado 40 años en crear». 13 minutos. La declaración más brutal que un diseñador ha hecho sobre otro diseñador en la historia moderna de la moda. Y la más injusta, porque lo que Ford hizo con YSL no fue destruirlo, fue traducirlo, fue encontrar en el lenguaje de Saint Laurent ese lenguaje de poder femenino, de sensualidad sin disculpas, de ropa que transforma a quien la lleva, el equivalente en el idioma de los años 90 y 2000. El propio Saint Laurent lo reconoció indirectamente, años después. Cuando la casa que lleva su nombre sigue siendo relevante, mucho después de que las casas de sus contemporáneos se hayan convertido en museos. En 2006, Tom Ford lanza su propia marca. No ropa, todavía no. Primero lo que más le importa, el perfume. Black Orchid, un aroma que no huele como ningún perfume de lujo de su época. No floral, no cítrico, no lo que la industria del perfume considera apropiado para un debut de lujo. Huele a algo oscuro, a trufa, y bergamota, y flores negras, y algo que no se puede nombrar exactamente, pero que el olfato registra como profundamente, inequívocamente sensual. El Black Orchid Unisex fue introducido en 2006, Unisex, en 2006. Cuando el perfume de lujo todavía se divide rígidamente en para él y para ella, Ford lanza un perfume que no tiene género, que dice: si te gusta, es tuyo, sin importar quién seas. Luego viene la ropa, primero masculina, luego femenina. Y con la ropa viene la confirmación de algo que todos en la industria sospechaban, pero nadie había visto demostrado de esta manera: que el genius de Ford no era Gucci, era Ford. Que lo que había creado en Gucci y en YSL no dependía del archivo histórico de esas marcas. Dependía de su manera de ver, de su entendimiento del deseo, de su capacidad de traducir ese entendimiento en terciopelo y satén, y madera oscura e iluminación ámbar. En 2009, mientras la moda sigue creyendo que Ford volverá pronto con un show masivo de ropa de mujer, Ford estrena una película, A Single Man, basada en la novela de Christopher Isherwood, dirigida con la misma atención al detalle, al color, a la textura, al encuadre que define sus colecciones. A Single Man fue nominada al Oscar y al Globo de Oro. Nocturnal Animals, en 2016, ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia el mismo año. No como diseñador que prueba el cine, como cineasta que resulta que también diseña ropa. ¿Qué le dio Tom Ford al mundo de la moda? La respuesta fácil: salvó a Gucci, resucitó a ISL, inventó el Black Orchid, hizo 2 películas nominadas al Oscar. La respuesta real tiene 3 partes. Primera, inventó el director creativo total. Antes de Ford, una casa de moda era el diseñador, más el equipo de ventas, más el departamento de comunicación. Después de Ford, una casa de moda es una visión única, expresada en cada punto de contacto. Esa innovación de estructura organizacional, no de diseño, es probablemente su contribución más duradera, porque sigue siendo el modelo que define cómo funciona el lujo en el siglo XXI. Segunda, demostró que el deseo es el producto, no la tela, no la artesanía, no la historia. El deseo, la sensación de que si tienes esto, serás alguien diferente. O mejor dicho, que ya eres esa persona, y que esta prenda simplemente lo confirma. Esa idea que la moda vende identidad, no ropa, es la que gobierna el lujo desde que Ford la demostró con $3.000 millones de revenue. Tercera, cruzó el límite entre moda y arte con credenciales en ambos lados. Muchos diseñadores han hecho películas, muchos cineastas han diseñado ropa. Ford es el único que ha sido tomado en serio por la industria de la moda y por la industria del cine simultáneamente, sin que ninguna de las dos lo considere un amateur en su campo.
Eso que es extraordinariamente difícil de lograr, dice algo sobre la naturaleza específica de su talento. Que no es un talento para la moda, es un talento para el lenguaje visual, para saber exactamente qué tiene que verse en el encuadre, sea ese encuadre una pasarela o una pantalla, para producir la emoción específica que busca, la emoción del deseo. Volvamos al principio. Milán, 1994. Gucci está en quiebra. Un americano de 33 años, que no habla italiano, toma el control creativo y en 10 años convierte 230 millones en 3.000 millones. No con más publicidad, no con más tiendas, con terciopelo azul, con satén rojo, con camisas desabrochadas hasta el ombligo, con la convicción absoluta de que el lujo es deseo. Y de que el deseo es la fuerza más poderosa que existe en la economía de la atención humana. Hay algo en ese número, en la diferencia entre 230 millones y 3.000 millones, que merece ser dicho directamente. El arte puede ser negocio, y el negocio puede ser arte. Y la línea entre los dos, la línea que la industria de la moda siempre ha querido mantener clara, Tom Ford la borró. No como declaración de principios, como resultado. La pregunta que te dejo: ¿puede alguien que entiende el deseo mejor que nadie convertir ese entendimiento en la empresa más rentable de su industria? ¿O el deseo y el negocio son incompatibles, y lo que Ford hizo fue simplemente la excepción que confirma que la regla no existe? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia cambió algo en la manera en que ves ese logo GG, o esa camisa de satén, o esa iluminación ámbar en las tiendas de lujo, comparte este video con alguien que necesite escucharla. Porque esta es la historia que ningún perfil de Tom Ford cuenta completa, la del terciopelo y el satén, la del deseo convertido en cifras. Y el hombre que demostró que en la moda, como en todo lo demás, lo único que importa es hacer que la gente quiera algo, con una intensidad que no puede explicar, ni necesita explicar. La semana que viene, otro secreto de la moda que nadie se atrevió a contar completo.